Microsoft Office 2010. Segunda parte. Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo. Al igual que Microsoft Word, posee actualmente un mercado dominante. Fue originalmente el más fuerte competidor del entonces popular Lotus 1, 2, 3. Y en tercera posición estuvo 4 Pro. Pero eventualmente Excel se vendió más, se popularizó y se convirtió en el estándar de facto. Está disponible para plataformas Windows y Macintosh. Las 10 razones principales para probar Excel 2010. Primera razón. Cree gráficos de datos en una sola celda. Con la nueva característica de minigráficos de Excel 2010, puede crear pequeños gráficos en una sola celda para detectar fácilmente modelos en sus datos. Es una forma fácil y rápida de resaltar tendencias importantes en los datos, como aumentos y disminuciones estacionales, que le permite ahorrar tiempo. Segunda razón. Identifique fácilmente los puntos de datos adecuados. Excel 2010 cuenta con nuevas y fascinantes mejoras en los filtros. La característica de segmentación de datos proporciona una visualización mejorada de las vistas tabla dinámica y gráfico dinámico para poder segmentar y filtrar datos de forma dinámica, y mostrar exactamente lo que necesite. El nuevo filtro de búsqueda le permite dedicar menos tiempo a examinar grandes conjuntos de datos en las tablas, las vistas tabla dinámica y gráfico dinámico, para dedicar más tiempo al análisis de datos. Tercera razón. Modele y analice prácticamente cualquier dato de manera eficiente. El complemento Power Pivot para Excel 2010 proporciona tecnología innovadora como la integración simplificada de datos procedentes de varios orígenes y la manipulación increíblemente rápida de grandes conjuntos de datos con millones de filas. Los usuarios profesionales pueden publicar y compartir análisis de forma sencilla mediante Microsoft SharePoint Server 2010 y permitir que otros usuarios disfruten de las características de consulta rápida, tabla dinámica y segmentación de datos cuando trabajan con los informes de servicios de Excel. Cuarta razón. Obtenga acceso a sus hojas de cálculo prácticamente desde cualquier lugar. Publique sus hojas de cálculo en línea y, a continuación, obtenga acceso a ellas, véalas y modifíquelas desde cualquier equipo o dispositivo con Windows Phone 7. Con Excel 2010, puede disfrutar de una experiencia con hojas de cálculo única en su clase, en diferentes lugares y dispositivos. Quinta razón. Conéctese, comparta y logre más resultados al trabajar en equipo. La coautoría a través de Microsoft Excel Webable permite editar la misma hoja de cálculo con otros usuarios de forma simultánea desde distintas ubicaciones. 2. Puede ver quiénes trabajan simultáneamente con usted en una hoja de cálculo. Vea cómo aparecen los cambios realizados por los demás usuarios a medida que se realizan. Y con el número de editores del libro que aparece en la barra de estado, siempre sabrá quién más edita el libro con usted. Sexta razón. Agregue un toque de sofisticación a sus presentaciones de datos. El formato condicional en Excel 2010 le permite tener más control sobre los iconos, los estilos y las barras de datos mejoradas, así como resaltar aspectos específicos con unos pocos clics. También puede mostrar barras de datos para valores negativos e ilustrar así las visualizaciones de datos de forma más precisa. Séptima razón. Aproveche los nuevos y más interactivos gráficos dinámicos. Recopile rápidamente más información con la capacidad de ver diferentes vistas de datos directamente en un gráfico dinámico, independiente de la vista tabla dinámica, para analizar y capturar la imagen más atractiva de sus números. Octava razón. Realice tareas de forma más rápida y sencilla. Excel 2010 simplifica la forma de obtener acceso a las características. La nueva vista Microsoft Office Backstage reemplaza al menú archivo tradicional para permitirle guardar, compartir, imprimir y publicar sus hojas de cálculo en tan solo unos pocos clics. Y con la cinta mejorada, puede obtener acceso a sus comandos favoritos aún más rápidos y crea sus propias fichas o adapta las fichas existentes para personalizarla. Novena razón. Aproveche la capacidad aumentada para crear hojas de cálculo más grandes y complejas. Buenas noticias para los usuarios avanzados y analistas. Con la nueva versión de Excel 2010 de 64 bits, el análisis de grandes cantidades de información es más fácil que nunca.
Analice grandes y complejos conjuntos de datos, más grandes que los archivos con una limitación de 2 GB de las versiones anteriores de Excel. 10ª razón. Publique y comparta a través de los servicios de Excel. La integración de SharePoint Server 2010 y los servicios de Excel permite a los usuarios profesionales compartir análisis y resultados con toda la organización mediante la publicación de hojas de cálculo en la web. Cree un panel de inteligencia empresarial y comparta información confidencial de la empresa con mayor amplitud entre colegas, clientes y socios de negocio dentro de un entorno con seguridad mejorada. Características y ventajas de Access 2010. Microsoft Access 2010 se basa en la simplicidad, con plantillas listas para que empiece a trabajar y herramientas eficaces para mantenerse al día, a medida que los datos crecen. Access 2010 le otorga capacidades para aprovechar la información, incluso si no es experto en bases de datos. Además, a través de bases de datos web recién agregadas, Access amplía la eficacia de los datos, facilitando el seguimiento, la creación de informes y el uso compartido con otras personas. Los datos nunca estarán más allá del explorador web más cercano. Primera característica. Compile bases de datos más rápida y fácilmente que nunca. Olvide la curva de aprendizaje. Las plantillas incluidas y los componentes reutilizables convierten a Access 2010 en una solución de base de datos simple y rápida. Comience con solo unos pocos clics. Busque nuevas plantillas integradas que puede comenzar a usar sin personalización o seleccione plantillas de Office.com y personalícelas para que satisfagan sus necesidades. Segunda característica. Cree formularios e informes más impactantes. Access 2010 le brinda las herramientas innovadoras que esperaría de Microsoft Office para ayudarle a crear fácilmente informes y formularios informativos y profesionales. El formato condicional ahora admite barras de datos y además permite administrar las reglas del formato condicional desde una sola vista intuitiva. Tercera característica. Obtenga acceso más fácilmente a las herramientas adecuadas en el momento exacto. Ubique los comandos que necesite cuando y donde los desee. Personalice fácilmente la cinta mejorada para que los comandos que necesita sean más accesibles. Cree fichas personalizadas o incluso personalice las integradas. Con Access 2010, el control está en sus manos. Cuarta característica. Agregue expresiones complejas y automatización sin escribir ni una línea de código. Access 2010 le otorga capacidades para que sea su propio programador, ya que le brinda herramientas simplificadas y fáciles de usar, incluso si se considera un usuario de bases de datos inexperto. El generador de expresiones mejorado simplifica enormemente las fórmulas y expresiones con IntelliSense. Reduzca los errores y pase más tiempo concentrado en desarrollar la base de datos. Con el diseñador de macros renovado, ahora es más fácil agregar lógica básica a las bases de datos. Si es un usuario experimentado de Access, reconocerá que las mejoras son más intuitivas para crear lógica compleja y le permitirán extender la aplicación de su base de datos. Quinta característica. Obtenga una ubicación central para los datos. Access 2010 ofrece formas sencillas de reunir los datos y aumentar la calidad del trabajo. Incluye datos de servicios web y servicios de conectividad empresarial de Microsoft SharePoint 2010 directamente en las aplicaciones que desarrolle. Ahora puede conectarse a orígenes de datos a través del protocolo de servicio web recién agregado. Sexta característica. Obtenga acceso a la base de datos de formas nuevas. Los servicios de Access recién agregados a Microsoft SharePoint Server 2010 le permiten hacer que sus bases de datos estén disponibles en Internet con nuevas bases de datos web. Empiece a colaborar de inmediato. Publique sus bases de datos en línea y, a continuación, obtenga acceso a ellas, véalas y edítelas desde Internet. Los usuarios sin un cliente Access pueden abrir informes y formularios web a través de un explorador. Sus cambios se sincronizarán automáticamente.